revisando el libro de Unku, de Roosevelt Moyo, El secreto de los Incas. Bueno, él hace tiempo que no participaba en el programa y hemos decidido volverlo a invitar. Ya hemos tenido una entrevista previa. Ahora vamos con otra entrevista donde yo leí alguna vez un libro sobre el Amazua Maquella Mayuya y se comentaba, ¿no? De que hay autores que dicen que sí es cierto, incluso el Estado peruano promueve bastante esas frases. Y hay otros escritores, antropólogos que dicen que los incas no manejaban esos conceptos, que era totalmente diferente. Entonces, un poco para aclarar, desmitificar o que nos cuenten, ¿no? Cómo es el tema realmente, quién tiene la razón o cómo debemos entender estos principios incas, de repente hay más, o en qué, cómo se le entiende, ¿no? En qué marco se le entiende a los principios de los incas. Bueno, hemos traído nuevamente, nos estamos reuniendo con Roosevelt Moyo, él es Inca Ricama, del libro Unku, El secreto de los incas, que lo pueden encontrar en la tienda de imágenes, también directamente con él a través de su página de Inca Ricama. Ahí pueden extender más estos conocimientos, pero ya está con nosotros, así que vamos a pasar ahora a la entrevista. Muy bien, Roosevelt, ¿cómo es esto entonces para seguir aprendiendo estos términos sobre estos polémicos, pues los Lamazúa, ¿no? Ya, Lama Suba, Mayuya, Maquella, ya hice un video hablando más o menos del origen histórico, de las fuentes, porque es un tema bien controversial, porque varios te van a salir diciendo, si eso no figura en las crónicas, eso no figura, no hay una evidencia histórica que los incas practicaran eso, que creían eso, o sea, se burlan todavía, ¿no? Dicen, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en un detalle bien curioso. La gente se burla de que no hay una versión cronológica de la etapa contemporánea a los incas, del Amazúa, Mayuya, Maquella, pero nadie dice nada de que los pecados capitales no figuran en la Biblia. Eso es recién del año 1800 y tantos. Nadie dice nada de eso, y aún así lo toman como ley. Claro. Pero bueno, ahora ya sí, ahora viendo, no voy a hablar del origen, porque ya he hecho un video hablando, porque sí hay referencias a que Guamapo Madayala, Garcilaso, todos estos cronistas hablaban de que, o sea, no lo decían literalmente Amazúa, Mayuya y Maquella, pero sí había leyes de que se sancionaba la mentira, el ocio, el robo. Ah, mira. Ya, eso sí hay, pero bueno, ya así como tal, pero ahora dirán, pero ¿de dónde ha surgido esta idea? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo? Qué polémico, a ver, sí. Ya, para entender esto, otra vez me voy a recurrir a esta herramienta que es la metodología comparada. No, esto, como hemos visto, funciona bastante bien para darte un contexto de dónde viene esta costumbre, ¿no? Y ahora, lo que he encontrado es esto. Para esto vamos a irnos al budismo tibetano y de la India. Ya, en el budismo tibetano hay algo que se llama la rueda del samsara, no, esa forma, esa rueda que dicen que el eterno, ¿cómo es? El eterno renace. No soy Eterno retorno, la rueda del samsara. No soy un experto ahí. La rueda kármica, la rueda de los mundos, de los dioses, de los mundos, ¿no? Habla de la reencarnación y todo eso ya. Pero en esa rueda hay un centro que se llama el Baba Chakra, donde hay tres animales, un cerdo, una serpiente y un gallo. Estos tres animales representan tres venenos del alma, que se dicen que son el origen del sufrimiento humano. Y a ver, voy a tratar de dar los nombres exactos. Uno de estos es el avidya, que se relaciona con el engaño y la ignorancia. Otro es el raga o raga, que es la codicia o el apego. Y el último es el vesha, que es la aversión o el odio. Ya, esos tres, ¿no? Ahora, y al mismo tiempo estos tres venenos tienen sus antídotos. O sea, ¿cómo contrarrestar estos tres venenos? Es el dana, que es la generosidad, el meta, que es el amor, y el prajna, que es la sabiduría. Solamente recuerden eso. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el de los estoicos. En la antigua Grecia y Roma tenían algo parecido, ¿no? El famoso arete, la virtud de los griegos, de los romanos. Y también ellos también hablaban de unas especies de causas del sufrimiento, que era la epitimia, el deseo, el phobos, la aversión, y el agnoia, que era la ignorancia. Y que estos venenos se cancelaban con unas virtudes, que era la sabiduría, la justicia, la templanza, la valentía. Y ya, después en el jainismo, esto también es de la India, hablan de los kashayas, las pasiones,
No, la ira, el orgullo, el engaño, la avaricia. También está en el taoísmo de la antigua China. Decía que el deseo perturba la armonía interior. La ignorancia del Tao causa el conflicto. Y la aversión es, ¿no?, la lucha, lo que genera sufrimiento. Y ya en el cristianismo ya tiene que ver, ¿no?, se asocia con los 7 pecados capitales, ¿no? La avaricia, la gula, todo esto. O sea, lo que estamos viendo acá es un patrón, ¿no? De que la causa del sufrimiento es el odio, la codicia y la ignorancia. Y si esto les suena parecido, es porque han visto Star Wars. ¿Te acuerdas el episodio 1? Cuando Anakin está frente a los maestros Jedi. Sí. Y le dicen, no, le preguntan al niño, ¿tienes miedo? Le dicen, no, le dicen, no, sí tienes miedo. Tienes miedo de perder a tu madre, ¿no? Y dice, no, ¿por qué? Es que ese es el apego. El miedo es el camino al... ¿Cómo dice? El miedo genera la ira, y la ira lleva al odio, y el odio lleva al sufrimiento, o sea, el lado oscuro de la fuerza. O sea, es como que George Lucas ha mezclado filosofía occidental con filosofía oriental y ha creado, ¿no?, el concepto de la fuerza. Porque prácticamente los Jedi son monjes, no son caballeros Jedi, son monjes. Bueno, es algo parecido, ¿no? Pero no llevarlo tan lejos. Ahora vamos a ver cómo es que esto se relaciona con el Amasuba Mayuya Makeya, porque aparentemente no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la filosofía del budismo o el estoicismo con el Amasuba Mayuya Makeya? Ahora les voy a explicar, ¿no? ¿Qué es Amasuba? Amasuba es... Bueno, literalmente, muchos dicen, no, está mal traducido, no se dice no robar, no mentir, sino... Yo lo veo así, ama es un no privativo. Entonces, Amasuba sería sin robo. Ama Kreya es sin ocio. Ama Yuya es sin mentira. Entonces, ya. Amasuba, no robar. ¿Qué es robar? Robar es apoderarte de algo. Y eso es el deseo, el apego. Cuando dicen Amasuba es rechaza el apego. Sin robo, sin apego, sin deseo. Cuando te dicen ama Kreya es el ocio. Y el ocio es la aversión al esfuerzo, la aversión a trabajar, la aversión a desear, o sea, a querer hacer algo, o sea, hacer esfuerzo físico prácticamente, ¿no? Y eso entonces es cuando dicen ama Kreya, es decir, no rechaces el esfuerzo, no seas ocioso, no el ocio, sin ocio. Y ama Yuya es no mentir, o sea, no mentir, o sea, sin mentira. Y la mentira es producto del engaño que se genera por la ignorancia. O sea, cuando te dicen ama Yuya, rechaza la ignorancia. Y se relaciona con lo que está diciendo del budismo, del estoicismo, porque te hablan, ¿no?, que las 3 causas del sufrimiento es el deseo, la ignorancia y el apego. Bueno, mejor dicho, ¿cómo es? El deseo, el odio y la ignorancia. Y es curioso que esta filosofía inca se relaciona con eso. Wow, igualito. Es prácticamente lo mismo. Y nuevamente regresando al libro de Joan Paris y Wilcox, Los Guardianes del Conocimiento, ahí ella menciona las tres facultades del Paco, o sea, de los sacerdotes andinos tenían 3 virtudes especiales que debían practicar. Una es el Munay, otra es el Yankai y otro es el Yachay. Munay, Yachay y Yankai. El Munay es el amor, el Yachay es la sabiduría y Yankai es el trabajo o esfuerzo. Y se parece a los 3 antídotos del budismo, ¿no? ¿Verdad, no? O las virtudes del arete de los griegos. O sea, el amor cancela el apego, el deseo. ¿Cómo era el otro? Tal vez fue la sabiduría. La sabiduría cancela la ignorancia. Y el Yankai. esfuerzo, la voluntad cancela la aversión, el odio. Y ahí están, ¿no? Ahí están las similitudes. Y ahora ahora les voy a mostrar una evidencia de que esto sí es de origen inca, ¿no? Para los que dicen, no hay ninguna crónica que hable de que la Amasuba Mayuya Makeya ha surgido de los incas, literalmente de ellos. No, sí hay una evidencia, ya esto frente a nuestros ojos todo este tiempo. Hay un antiguo mito inca, una leyenda bien famosa, que es la de los hermanos Ayar. Y la leyenda de los hermanos Ayar literalmente habla de la Amasuba Mayuya Makeya, pero para esto tenemos que
tenemos que ver el mito desde un punto de vista no como algo, ¿cómo les digo? No idealizar el mito. O sea, unos piensan que el mito nos narra una historia heroica de cómo los incas fundaron su ciudad y que eran santos. No, yo no lo veo tanto así. Pero ahora mejor voy a explicar para que vean lo que quiero decir. Ya, la leyenda de los hermanos Ayar habla, ¿no?, de 8 hermanos que salieron de Tamputoco y que decidieron fundar una ciudad, ¿no? Ya, de estos 8 hermanos, Ayarcachi era el más fuerte, ¿no?, que podía derribar cerros con fronda, abrir quebradas, ¿no? Y le tenía miedo a sus hermanos. Tenía miedo, ¿no?, que se rebele, porque él los podría someter a ellos. Entonces los hermanos idearon un plan para deshacerse de él. Y no le engañaron, le dijeron, nos hemos olvidado unos vasos, ¿no?, en Tamputoco. Le pidieron, no, corre, regresa y tráetelos. Ayarcachi al principio no quería, ¿no? Dije, pero después apareció Mamahuaco, le dije, pero ¿cómo un hombre tan valiente como tú tiene miedo de regresar? Entonces dije, ya, me voy a ir. Regresó a Tamputoco. Y en algunas versiones del mito, porque hay varios cronistas que hablan de esto, ¿no? Está Guamán Boma, Garcilaso, Bernabé Cobo, hay varios cronistas, hay varias versiones. Y en una de estas menciona que había un sirviente de los hermanos Ayar que era Tampuchaca, que lo siguió, y que cuando Ayarcachi entró a la cueva le tiró una piedra para que tapa la entrada y ya no pueda salir. Ya. Después en otras versiones se menciona que Ayarcachi regresa transformado en cóndor y sus hermanos pues se arrepienten de lo que le habían hecho. Dicen, no, que, o sea, le piden perdón, ¿no? Y Ayarcachi los perdona, pero dice, desde ahora me van a adorar como un dios. Ya, dijeron, y se transforma en una huaca. Y después los hermanos siguen el viaje. Después, ¿qué pasa? Después de un tiempo llegan al Cerro Guanacaure, donde ven un ídolo, incluso hay una visión, ¿no?, de un arcoíris, todo esto. Ya, se menciona el mito de que Ayar Uchu, cuando llegó al ídolo de Guanacaure, le dio por sentarse, se sentó en la huaca a descansar. Y acá me voy a quedar, dice, ¿no? Y dice que el ídolo, la huaca, se enojó y lo absorbió al Ayar Uchu. Lo transformó en piedra y ya no pudo salirse de ahí, se quedó ahí para siempre. Y ahí pues le dijo, no, y también sus hermanos se sintieron mal, ¿no? Ya no nos vas a poder acompañar. Y dijo, ya, en su honor, dijeron que iban a hacer la ceremonia del Huarachicuy, donde los niños se convierten en hombres, esa ceremonia de iniciación. O sea, Ayarucho se quedó en Guanacaure. Después llegaron a Valle de Acamama, el antiguo nombre de Cusco. Y allí estaban los verdaderos pobladores, ¿no? Porque habían otros, los ayarmacas, creo que son los que estaban ahí antes de los incas. Los ayarmacas. Ya, entonces, ¿qué hicieron? Los hermanos Ayar dijeron, ya va, vamos a invadir a esa gente. Y empezó una guerra. Fueron ahí y pelearon con ellos. Hasta se dice, ¿no?, que Mamahuaco, creo que dicen que le abrió el pecho a uno de los líderes y topó el bof y todo eso, ¿no? Sí. O sea, prácticamente los han desterrado, los han sometido prácticamente, ¿no? Y para concretar eso, le ordenaron a Ayarauca que vuele. O sea, se transformó en un ave y se posó sobre una peña. Y eso se conoce como el Coscohuanca, ¿no?, la piedra del ombligo del mundo. Y así se fundó el Cusco. Ya, eso es el mito de los hermanos Ayar, o la leyenda de los hermanos Ayar. Pero, o sea, digo, quitando esta parte heroica, si lo ven, el mito en realidad es un mito donde se ha transgredido las 3 leyes del Amazú, Amayubi y Amaqueya. ¿Por qué? Porque cuando le engañaron a Ayarcachi, o sea, le han mentido. O sea, es una mentira. Wow. Después, cuando Ayarucho se quedó a descansar en Guanacaure, eso es el ocio, porque ya no quería avanzar. Qué loco. Y cuando llegaron a Cusco, o sea, no han ido por las buenas, le han robado prácticamente el territorio a un pueblo, o sea, que era original. O sea, ellos eran los verdaderos dueños, pero ellos llegaron los Ayar y los botaron prácticamente, o sea, les han robado su territorio, o sea, eso es robar. Entonces, pero ahora vean esto, ¿no? El mito nos dice lo que pasa si mientes, si robas y si eres ocioso. O sea, por mentir perdieron al más fuerte de los hermanos Ayarcachi. Por ser ocioso perdieron a Ayarucho, que en algunas versiones se menciona que él era sabio, que él tenía visiones, que tenía sueños premonitorios o algo así. Y por robar perdieron a Ayarauca, creo que quizás era el más guerrero, porque su nombre Auca es guerrero.
Y entonces, ¿quién quedó? El único que quedó fue Ayarmanco. Y él parece que ahora que él se sintió mal, ¿no? Ahí perdí a mis hermanos. Claro. Y entonces ya nunca más voy a volver nunca más voy a volver a incumplir estas leyes. Ya nunca más vamos a robar, nunca más vamos a mentir, nunca más vamos a ser ociosos. Desde ahora vamos a ser Amazúa, Mayuya, Maquella. O sea, de ahí parece que surgió, ¿no? El mito. O sea, los incas fundaron su pueblo en base a estas leyes ahora, porque ya no nunca más iban a volver a incumplir estas leyes. O sea, el mito tiene su parte negativa, pero de esa negatividad surgió algo bueno. O sea, surgieron estas leyes que ya nunca más se van. Experiencia real, ¿no? Tal vez, o mito, pues, ¿no? Es un mito que nos enseña eso. O sea, pienso que ese es el origen del famoso Amazúa, Mayuya, Maquella. De la destrucción surge una nueva renovación. Es algo parecido a la leyenda del Tenochtitlán. Porque esa fundación de los mexicanos también surge de un sacrificio. Porque ahí no creo que cuando llegaron a eso donde se comió la serpiente, todo eso, el sardín nopal, creo que también se mencionan algunos mitos que hicieron un sacrificio. Y prácticamente lo que les pasó a los otros ayares cuenta como un sacrificio, porque se murieron. Se murió Ayarcachi, se murió Ayarucho, se murió Ayarauca. Claro que los dicen de otra forma, ¿no? En la versión andina, en los mitos, los dioses no mueren de esa forma literal. Se transforman en piedras, se transforman en montañas. Pero es la versión andina. No, bueno, eso es lo que quería explicar. Interesante, ¿eh? Es mi versión, ¿no? O sea, es lo que yo propongo. Queda claro eso, que tú, o sea, sí consideras que entonces viene de un lado, no es como, porque siempre se contó que esto era cierto, pero luego salió una corriente muy grande diciendo que no era cierto, ¿no? Pero revisando bien, hay parte de verdad, ¿no? Está en los mitos, como bien te has dado cuenta. Tú te has dado cuenta solo, ¿no? Sí, bueno, revisando haciendo estas comparaciones mitológicas. Wow. O sea, Qué interesante. esa es mi nueva forma de investigar. O sea, antes me centraba específicamente en los incas y como que era un poco limitado. Pero cuando empecé a expandirme a otras culturas y retroalimentarme y regresar aquí, me di cuenta que había más similitudes que diferencias y Ah, claro, como lo que dicen la historia comparada, ¿no? sí. Que no se hace mucho. Parece que sí, pero en realidad no hay muchos autores, ¿no? Que O hagan sea, eso. no es que me esté copiando, sino estoy usando los mitos extranjeros como herramienta para poder reconstruir mi propia cultura. Bueno, tal vez solo una pregunta para terminar. ¿Y por qué se parecían estas culturas, llegaban a las mismas conclusiones si supuestamente no se han conocido, ¿no? Bueno, en algún caso de repente se han conocido, pero casi en la mayoría parecen, hay cosas similares, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué todas las culturas siempre crean un anillo, ¿no? Los incas tenían un anillo, hay tantas tradiciones con los anillos. Es como que ante los mismos estímulos llegas a las conclusiones, a las mismas conclusiones, o crees que hay algo más, bebemos de una fuente, como que Dios se comunica con nosotros, o a través de las plantas maestras. O sea, ¿por qué se parecen las culturas a veces en algunas cosas? Sí tengo la respuesta, pero ahorita no te la puedo decir porque así la he descubierto. Ah, o sea, Hay una que estoy trabajando en eso, pero si tuviera que darte una explicación mitológica a eso, sería lo más parecido sería, ¿no?, el famoso mito de la Atlántida. Ah, Pienso o la que Torre de Babel, como algo común, que algo pasó que nos desorganizamos. no es exactamente algo que ha existido físicamente, pero es como algo que todas las culturas tienen, ¿vale? Así como todas las culturas hablan de un diluvio, Sí. es algo que los une, ¿no? Pero bueno, ya... Bueno, será en otro video en todo caso. Sí, eso es... Y bueno, para que nos comentes un poquito dónde podemos encontrarte a ti, a tus redes, a tus libros, para que esto lo pongamos también en el otro video, ¿no? Como una despedida para los dos videos, pero que... entonces, Rudal, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo es la forma de comunicarse contigo? Porque hay otros investigadores o gente que quiere ubicarte. ¿Cómo te podemos encontrar? Y otra, ¿dónde adquirir el libro? ¿Cómo lo puedes enviar también, no? Ya, como he explicado en algunos videos, yo tengo 3 canales. Incarri Kamak, donde hablo de mitología andina. Tengo Roosevelt Moyo, ficción versus realidad, donde hablo de películas, de series, de ficción. Inkari Kamak, donde hablo de ciencia, ¿no? Y también planeo crear un 4º canal, que va a ser un poco más libre. Pero bueno, ahora me pueden escribir, o sea, en esos canales, yo siempre menciono ahí en mis redes. Por ahora solo tengo Facebook, ¿no? O sea, tengo una página de Facebook, no mi Facebook personal. Tengo mi página de Cari Cama donde me pueden escribir. Ahí es donde yo más que nada paro más activo, donde me pueden escribir, responder. Ahí yo respondo más fácilmente.
Y también acá en la tienda de imágenes está el libro Unku, todavía hay varios ejemplares. Y no, también no. Esa sería en general. Sí.